Saludos amigas y amigos, bienvenidos al cuarto video en la serie de redes neuronales artificiales. En esta ocasión les presento el perceptron. En esta red se introduce el concepto de error de salida que da pie al así llamado aprendizaje supervisado. Entonces estudiaremos la regla del perceptron y veremos el ejemplo de la función AND bipolar para ver por qué es superior a la regla de Hebb que vimos en el video anterior. Así que acompáñenme en este video para aprender esos interesantes conceptos. Muy bien, en principio el perceptron es otra unidad lógica de umbral y por lo tanto tenemos una función de transferencia para esta neurona de dos estados. En este caso vamos a pensar que tenemos, como en el video anterior, una función signo como función de activación para esta neurona. Vamos a contrastar la regla de Hebb que vimos en el video anterior con la regla del perceptron y vamos a ver que en efecto se parecen. De hecho, ambas reglas tienen lo que se conoce como término de actualización, de tal manera que los pesos sinápticos nuevos se calculan a partir de los anteriores, más el término de actualización precisamente, el cual puede ser positivo o negativo, de tal manera que los pesos sinápticos puedan variar ampliamente sus valores en ambas direcciones. La estructura de ambas reglas es muy similar, y de hecho también lo es la estructura de los términos de actualización. En ambos casos vemos alfa, que es la razón de aprendizaje, y vemos la entrada x y ésima en términos de la multiplicación que tenemos aquí. Y también vemos la salida que está involucrada en este término de actualización. Sin embargo, la forma en la que está incluida la salida difiere entre las dos reglas. No obstante, debido a la estructura muy similar que tienen, se considera que la regla de aprendizaje del perceptron también es de aprendizaje hebbiano. Pero es conveniente notar la diferencia entre ambas reglas en este punto. En ambas vemos la razón de aprendizaje alfa y también vemos el término de entrada, y de hecho también vemos el término de salida como comentamos. Sin embargo, en la regla del perceptron lo que vemos es este término completo, que está dentro del paréntesis, el cual se denomina término de error. Y es un error precisamente medido a la salida, lo que significa que por primera vez tomamos en cuenta la diferencia entre lo que la red está calculando y lo que debería haber resultado, es decir, el valor deseado menos el valor actual. Por otra parte, recordemos que la regla de Hebb proviene de precisamente interpretar matemáticamente el postulado de Hebb, lo cual hicimos en el video anterior, de tal manera que cuando los estados de las neuronas de entrada con respecto a la neurona de salida sean iguales en signo, pues se refuerce la conexión, y cuando sean contrarios en signo, se disminuya la conexión, entonces se haga más débil. Aquí vemos un comportamiento parecido sin lugar a duda. De hecho, si nosotros cancelamos el término de la salida actual, aquí podríamos interpretar que en la regla de Hebb de hecho utilizamos las combinaciones y son las salidas deseadas las que utilizamos aquí como estados de activación. Entonces en realidad podríamos pensar que esta y en la red de Hebb es la salida deseada. Por lo tanto, si cancelamos este término, el de la salida actual, obtenemos la regla de Hebb tal cual, en este caso a partir de la regla del perceptron. Pero la inclusión de esta diferencia es muy importante precisamente porque introduce la posibilidad de incorporar un sistema que nos diga qué tan bien lo está haciendo la neurona con los pesos sinápticos que tiene en esos momentos, o qué tan mal lo está haciendo. Es decir, este término de error nos sirve como un crítico, un agente externo que está revisando cómo se comporta esta neurona con respecto a la tarea especificada y la penaliza o la premia dependiendo de su comportamiento. Entonces aquí en pantalla tenemos representado a ese sistema externo, precisamente aquí en estas líneas anaranjadas, que es el crítico, o podríamos también interpretarlo como el maestro para esta neurona, el que le va a enseñar cuáles son los pesos correctos, va a verificar que la neurona esté codificando bien el conocimiento en los pesos sinápticos, dependiendo de la aplicación, en este caso en función del problema que queremos que la neurona resuelva. Y entonces lo que vemos aquí es este sistema
Este es un comparador, no es una neurona. En este caso este es un comparador y calcula simple y sencillamente la diferencia algebraica entre el valor de salida deseada y el valor de salida real, es decir, lo que calculó la neurona cuando le presentamos una combinación. Calcula dependiendo de sus pesos sinápticos, recordemos que calcula su valor de activación y en función de ese valor de activación toma una decisión y nos entrega una salida, pero puede no ser correcta. Si no es correcta, entonces habrá una diferencia, el error sería diferente de 0. Y cuando el error sea diferente de 0, aquí podemos ver que el término de actualización también va a ser diferente de 0. Y por lo tanto va a haber una variación en estos pesos que corresponda con ese error. Por otro lado, si el error en realidad es 0, esta ocasión, es decir que la red no cometió un error, la red calculó correctamente, el error sería igual a 0, y aquí podríamos ver cómo todo este término vale 0, como está en multiplicación con alfa y con x y ésima, entonces todo valdría 0, y el peso nuevo sería igual al peso anterior. Por lo que en esa condición, el peso sináptico, ninguno de los pesos sinápticos tendría por qué cambiar. Y la idea es precisamente llevar a 0 el error en todas las combinaciones. Si pensamos en este ejemplo de la función AND bipolar para una neurona con 2 entradas, entonces pensaríamos que cuando la neurona no cometa ya más errores en todas las 4 combinaciones, es decir, que el error correspondiente para las 4 combinaciones sea 0, por lo cual en todo momento la salida real coincida con la salida deseada. Aquí podemos ver cómo la salida deseada va cambiando de caso en caso. Entonces, cuando ya no cometa ningún error, podríamos decir que la neurona ha aprendido a resolver ese problema, ha codificado con éxito el conocimiento en sus pesos sinápticos y podríamos detener el entrenamiento. Hay que notar que en el caso de la regla de Hebb no tenemos un criterio para detener ese entrenamiento. Simple y sencillamente seguiríamos aplicando la regla de Hebb hasta que se nos ocurriera probar externamente nosotros como usuarios, y en ese caso pues podríamos decir, bueno, si ya aprendió o no ha aprendido y hay que volver a entrenar, pero no tendríamos un criterio y mucho menos un criterio automático. Aquí en la regla del perceptrón, sin embargo, si el error que se comete para cada combinación es 0 en un momento dado, entonces se finaliza el entrenamiento. Esto desde luego implica que si se comete error, por lo menos un error, cuando se están probando las combinaciones, aunque sea solo un error en alguna de las combinaciones, es necesario repetir todo el entrenamiento, es decir, con los pesos actuales que ya adquirió esta neurona, hay que repetir otra fase de entrenamiento, hay que volver a presentar todas las combinaciones y verificar que se corrija el error. Mientras el error no se corrija, el entrenamiento pues tiene que continuar. Ok, entonces es debido a la presencia de este sistema externo a la neurona, este sistema que funciona como crítico o como maestro, que a esta modalidad de aprendizaje se le conoce como aprendizaje supervisado. Tenemos pues precisamente que en el aprendizaje supervisado no solo tenemos el sistema supervisor que nos dice cuándo y cómo tenemos que cambiar los pesos sinápticos, sino que también nos dice cuándo ya fue suficiente. Una forma de entender cómo funciona ese sistema supervisor es en función precisamente del error. Aquí en este ejemplo básico, donde tenemos solo 2 estados, -1 y +1, o sea, tenemos un problema lógico como hasta ahorita en esta serie de videos. Cuando nosotros ponemos una combinación a la entrada de la red neuronal y el error que se calcula es positivo, significa que el valor de la salida fue demasiado pequeño. Aquí lo vemos en esta diferencia. Si el valor de la salida fue demasiado pequeño, ¿qué tiene que suceder? Las entradas, por su parte, pueden ser negativas o positivas. Si hay entradas que fueron negativas, aquí vamos a ponerlas con este signo menos,
Vamos a pensar que x1 fuera una entrada negativa y x2 fuera una entrada positiva para este ejemplo, para ilustrar cómo funciona esta regla. Y como dijimos, en este caso vamos a imaginarnos que este error de momento fue positivo, es decir, que la salida se quedó corta, la salida real fue más pequeña de lo que se esperaba. Entonces lo que tenemos que hacer es que tenemos que reforzar, tenemos que aumentar los pesos sinápticos, el valor de los pesos sinápticos de las entradas que fueron positivas, y tenemos que disminuir el valor de los pesos sinápticos de las entradas que fueron negativas, puesto que estas entradas son las que están haciendo que la salida sea más pequeña, mientras que las entradas que sean positivas son las que están haciendo que la salida sea más positiva, que sea mayor. Y eso es precisamente lo que logramos. Si nuestra entrada fue positiva y el error es positivo, el peso sináptico va a incrementar su valor. Por otro lado, si el error es positivo pero la entrada fue negativa, más por menos dará menos. Hay que recordar que alfa siempre es mayor que 0. Y por lo tanto todo el término de actualización será negativo, así que el peso sináptico correspondiente, en este caso a una entrada que fue negativa, tiende a disminuir. Ahora bien, si nos imaginamos ahora que el error es negativo, es más pequeño que 0, lo que significa es que la salida real que está calculando la red en un momento dado para una combinación, fue mayor que la salida esperada, que la salida deseada. Por lo tanto, necesitamos volver a la salida más pequeña, y todos los términos de entrada que están contribuyendo de una manera negativa, es decir, que tienen signos menos, pues deberían influir más en la toma de decisión de esta neurona. Por lo tanto, tendríamos que aumentarlos. Y todos los términos que recibieron una entrada positiva deberían influir menos en esta neurona para que la salida no fuera tan positiva. Entonces tendríamos que decrementarlos. De esa forma, aquí nosotros podemos ver otra vez que si el error es negativo y la entrada es negativa, la correspondiente entrada fuera negativa, menos por menos es más, y precisamente el peso sináptico correspondiente se incrementa en valor. Asimismo, aquí, si vemos que el error es negativo, las entradas que contribuyeron positivamente tienen que ver disminuida su influencia. Entonces vemos que más por menos es menos, y entonces este término de actualización en efecto va a restar del valor antiguo un valor correspondiente y lo va a volver más pequeño, es decir, la entrada que fue positiva va a influir menos. Por lo tanto, funciona en ambas direcciones de los números reales. Es así como funciona precisamente esta regla del perceptrón, es otra manera de verlo. Y eso debe reforzar nuestra idea de la importancia de incluir este sistema externo mientras la neurona está aprendiendo. Por supuesto, una vez que la neurona ya cumplió su entrenamiento, que ya responde bien a todas las combinaciones, entonces es momento de eliminar este sistema. Lo quitamos y dejamos que la neurona trabaje simple y sencillamente. Muy bien, vamos a hacer el ejemplo entonces de la función AND bipolar, cuya tabla de verdad tenemos aquí, y hay que nada más notar que en este caso ya no le estamos llamando Y a la salida de esta tabla de verdad, le estamos llamando D, porque hay que recordar que para nosotros representa la salida deseada. Esto es lo que la red debe de responder cada vez que nosotros le ponemos una de las combinaciones. Otra cosa que tenemos que notar es que en este caso estamos definiendo este subíndice J, y este es el subíndice que nos permite contar el número de la combinación que estamos trabajando. Entonces aquí J sería 1 para la primera combinación, 2 para la segunda combinación, y así sucesivamente. Por lo tanto, este número sería de 1, este número sería de 2, este de aquí sería de 3, y el último, por supuesto, de 4. Aunque en esta ocasión no vamos a hacer explícitamente el reemplazo de estas variables cuando apliquemos esta fórmula. De hecho, vamos a sustituir directamente los valores para ver qué calcula
el perceptrón y lo vamos a entrenar. Entonces nada más es comentar que efectivamente este es un subíndice y denota el número de combinación. Cuando tenemos estas combinaciones, es decir, las entradas que deben ser adecuadas y correspondientes a la salida deseada, le llamamos pares de entrenamiento. Por lo que precisamente una tabla de verdad es un conjunto de pares de entrenamiento simple y sencillamente. Ok, entonces comenzamos como siempre presentando los elementos de la primera combinación. En este caso tenemos -1 y tenemos -1 como los primeros elementos. Empezamos con las neuronas desconectadas, por lo tanto todos los pesos sinápticos valen 0. Y desde luego aquí ahorita nos vamos a dar cuenta que las entradas a la neurona son solo 0 y el valor de activación en primera instancia que calculamos vale 0, 0 más 0 más 0. Y cuando lo evaluamos en la función signo, que es la función que elegimos como función de activación en este ejemplo, pues nos va a dar la salida igual a 0. Entonces en la primera iteración tenemos 0 a la salida. Vamos a aplicar esta fórmula del perceptrón para ver qué es lo que calcula en este caso. Es importante también especificar el valor de alfa. Vamos a hacerlo simple en esta ocasión. Vamos a pensar que vale 1 para no estarla considerando en los cálculos y no estar haciendo operaciones con fracciones ahorita que lo estamos haciendo a mano. Y bueno, aquí ya tenemos la situación de cuando presentamos la primera combinación al perceptrón y utilizamos su regla de aprendizaje. Vemos que efectivamente los nuevos pesos son iguales a los pesos anteriores, todo 0, y tenemos el término de error, que en este caso sería la salida deseada. Queríamos que saliera -1 y sin embargo la red nos respondió un 0. Entonces tenemos que el error vale -1 y aquí tenemos la entrada correspondiente a x0. Esta sería x0, hay que recordarla que siempre valen 1 y por lo tanto -1 por 1 es igual a -1, pero las entradas x1 y x2 aquí las vemos en la tabla de verdad, sería -1 y -1. Por lo tanto tenemos que menos por menos es más en ambos casos. Por lo tanto estos pesos sinápticos se actualizan tras presentar la primera combinación de la manera siguiente. Aquí los tenemos ya. Tenemos estos pesos sinápticos que acabamos de calcular y acto seguido le presentamos a la red la segunda combinación. En esta ocasión pues tenemos -1,1 y vamos a ver cuánto sale el valor de activación en este caso. Aquí tenemos las contribuciones de cada entrada, -1, -1 más 1, esto es -1 y por supuesto es negativo y por lo tanto la salida en este caso es -1. Así que con estos valores que tenemos ahorita, pesos sinápticos, cuando nosotros presentamos la segunda combinación, la red calcula un -1 a la salida y vamos a aplicar desde luego la regla del perceptrón para ver cómo se actualizan estos pesos sinápticos en caso de que se actualice. Y entonces ya tenemos aquí estos cálculos precisamente para la segunda combinación y vemos que tenemos los valores de los pesos sinápticos anteriores y tenemos aquí los términos de error. Precisamente el valor deseado es -1 para esta segunda combinación y el valor que resultó es -1 también. Por lo tanto, pues aquí se están restando, menos por menos es más. Y aquí nos vamos a dar cuenta que en efecto los términos de error valen 0, porque salió lo que queríamos que saliera. Entonces aquí simple y sencillamente vamos a obtener los valores anteriores, no se modifican. Y como no se modifican, pues quedan iguales cuando se presente la tercera combinación. Sin embargo, algo que hay que notar en este punto es que en la primera combinación el error fue exactamente -1, aquí lo vemos en estos paréntesis, mientras que en la segunda combinación el error fue 0. Por lo tanto vamos a llevar un registro del error. Aquí vamos a poner que para esta primera combinación el error es exactamente igual a -1, mientras que para la segunda combinación el error fue igual a 0. Ok, entonces para cuando tenemos la tercera combinación donde x1 es igual a 1 positivo y x2 es igual a -1 con los pesos sinápticos anteriores,
Entonces vamos a hacer los cálculos para calcular el valor de activación efectivamente, y entonces aquí nos vamos a dar cuenta que queda -1 en esta línea de flujo de señal. La contribución de la primera entrada es ahora 1 y la contribución de la segunda entrada es -1. Por lo tanto, si sumamos estas tres contribuciones tenemos -1 más 1, estas se cancelan y nos queda un -1. -1 es desde luego negativo, y el signo de -1 entonces también resulta ser -1. Por lo tanto, en esta ocasión, para la tercera combinación, la neurona, el perceptrón, calculó que la salida es -1. Como la salida es -1, de hecho vamos a ver otra vez otra instancia de esta situación. A pesar de que cambien los valores aquí de la entrada, es decir, aquí abajo ahora será -1 y arriba será +1, porque están intercambiadas los valores con respecto a la combinación anterior, el error va a ser 0. Lo podemos ver fácilmente. La salida de la red fue -1 y la salida esperada también es -1, por lo tanto el error será 0 para la combinación J igual a 3. Aquí tenemos precisamente el cálculo. Desde luego no era necesario hacerlo nosotros como seres humanos, ya habíamos determinado que el error es igual a 0 y por lo tanto los pesos sinápticos no se actualizan. Sin embargo, una computadora no sabría que no deberían analizarse estos pesos sinápticos tal cual. Entonces pues aplica la fórmula y resulta exactamente lo mismo. Ok, entonces como los valores de los pesos sinápticos no se actualizaron cuando presentamos la tercera combinación, vamos a presentar la cuarta combinación, en donde las dos entradas son ahora positivas, +1 y +1, y entonces vamos a ver cómo contribuyen para calcular el valor de activación. Aquí tendríamos 1 por -1, -1, y la primera entrada externa ahora contribuye con un 1, aquí lo vemos 1 por 1, y la segunda entrada también con 1 positivo. Por lo tanto, al sumar estos tres valores, 1 más 1 es 2, -1 nos da 1, pero el 1 es positivo. Por lo tanto, la salida de la neurona en este caso es igual a la unidad positiva. Y es efectivamente lo mismo que estábamos esperando, es un +1. Así que el error aquí también va a ser 0, eso lo podemos anticipar de una buena vez. Sin embargo, por completitud, aquí ya escribí los cálculos y tenemos lo mismo, es la misma filosofía, los pesos antiguos más el término de actualización, o sea, el error multiplicado por la correspondiente entrada, y nos damos cuenta que en este caso también el error es 0 porque la salida deseada es 1 y la salida real pues es 1 también, entonces las restamos, 1 menos 1, y nos da 0 este término de error, por lo tanto no se actualizan los pesos sinápticos, quedan igualitos. Aquí nosotros ya podemos sospechar que ya se resolvió el problema, que estos son los pesos sinápticos que resuelven el problema. De hecho, si observamos en los videos anteriores, el segundo video de esta serie y el tercer video de esta serie, estos son los valores que seleccionamos precisamente desde la neurona de McCulloch-Pitts para resolver el problema de la compuerta OR. Una vez que introdujimos la idea de que fuera una compuerta bipolar. Ok, entonces aquí está el cálculo. De todas maneras, esto es lo que haría un programa y verificaría que en efecto hay un error igual a 0 cuando se presenta la cuarta combinación. Ok, como ya presentamos las 4 combinaciones a esta red neuronal y aplicamos en cada caso la regla del perceptrón y actualizamos los pesos sinápticos cuando hubo que hacerlo, podemos llamar a todo este cálculo primera época de entrenamiento, así es como se le conoce. Entonces es la primera época de entrenamiento y nosotros vemos que, sin embargo, a pesar de que aquí la red neuronal respondió bien para las combinaciones 2, 3 y 4, para la combinación 1 no respondió bien. Por lo tanto, como se cometió un error, aunque sea solo un error, es necesario repetir todo el cálculo. Esto es, hay que presentar otra vez a la red toda esta información nuevamente. Tenemos que repetir todo este procedimiento en una segunda época de entrenamiento y esperar a ver si todos los errores son 0 en esa ocasión. Entonces vamos a
proseguir, vamos a presentar otra vez esos datos, empezando por la primera combinación, desde luego, que fue en donde hubo error, y vamos a ver qué obtenemos. O sea que esta es la segunda vuelta en la que presentamos la primera combinación, -1 y -1, y sin embargo conservamos los pesos que ya llevábamos. Entonces, para calcular el valor de activación repetimos el procedimiento, ya lo conocemos. Aquí obtenemos las tres contribuciones: -1, -1, -1 es igual a -3. -3 es negativo y por lo tanto la salida que calcula la función signo es -1. Ok, -1 es el valor que estábamos esperando, entonces cuando se resten, pues vamos a obtener un 0. Entonces en esta ocasión obtenemos un error 0 para la primera combinación y los pesos sinápticos no se van a actualizar. Sin embargo, los cálculos quedarían de la siguiente forma. Y aquí lo tenemos. En la segunda vuelta que aplicamos la combinación J igual a 1, el error salió 0 y entonces los pesos sinápticos se quedan como estaban, se quedan los anteriores. Sin embargo, en este caso el error es igual a 0, como podemos notar, y por lo tanto aquí la neurona tuvo éxito al hacer el cálculo. A partir de aquí hay que notar que se van a repetir activamente los cálculos. Nosotros los podemos simple y sencillamente considerar ya hechos, no es necesario que los volvamos a calcular. Un programa pues tendría que volver a calcular todo esto, porque así funcionan los programas, las computadoras no piensan. Sin embargo, después de haber realizado los cálculos, la computadora se daría cuenta de que los errores en las 4 combinaciones fueron 0 en la segunda vuelta y por lo tanto detendría el entrenamiento. Si nos damos cuenta, el número máximo que alcanza J, o sea el número total de patrones, J máximo, es igual a 4 en este caso. El número de veces que nos salió los errores iguales a 0 en cada caso es, aquí en la segunda época, es 1, 2, 3 y 4, es decir, igual a la J máxima. Sin embargo, en la primera combinación, aquí tuvimos que, pues aquí no pudimos contar un error igual a 0. La primera vez que tuvimos un error igual a 0 fue en J igual a 2. Aquí sí hay un error igual a 0 y por lo tanto aquí es apenas 1. Luego aquí 2 y luego aquí 3. Y nos damos cuenta que en la primera combinación el número de errores iguales a 0 es menor que el J máximo. O sea que el número de patrones o de pares de entrenamiento que nosotros tenemos. Por lo tanto, aquí esto nos sirve como criterio para decir que tenemos que volver a entrenar esta red neuronal en otra época de entrenamiento completa. Eso dio lugar a la segunda época de entrenamiento. Sin embargo, en esa segunda época de entrenamiento, el conteo de las veces que los errores fueron iguales a 0 es exactamente el mismo que el número de pares de entrenamiento, es decir, esta J máxima. Por lo tanto, utilizamos ese hecho como criterio para dejar de entrenar esta red Perceptron. Además, si observamos nuestra recta de decisión, aquí ya teníamos esta fórmula, la conocíamos desde los primeros videos. En este caso, al sustituir omega 1, omega 2, ambos son iguales a 1, aquí nos va a quedar menos x1 y aquí nos queda menos omega 0, o sea, menos 1 por menos 1 nos queda más, y omega 2 vale 1, entonces nos queda esta recta de decisión x2 igual a menos x1 más 1. Vamos a graficar esa recta de decisión otra vez en el espacio de entradas y vamos a ver cómo se separan las dos categorías. Hace rato dije que esta era la compuerta OR. Les pido una disculpa, en realidad quise decir la compuerta AND. Estábamos trabajando a todas luces desde el principio con la compuerta AND bipolar. Lo dije como compuerta OR porque pues soy disléxico, padezco dislexia muy fuerte. Seguramente lo han notado en esta serie de videos y lo seguirán notando. Generalmente trato de ser cuidadoso, pero en esta ocasión esto no es la función OR, quise decir AND. Sin embargo, en el primer video también trabajamos con esta compuerta AND cuando seleccionamos los pesos sinápticos con la neurona de Maculop-Pitts. Aunque en esa ocasión me parece recordar que lo hicimos con una función binaria. Pero bueno, vamos a comprobar que efectivamente, incluso en el caso bipolar aquí ahorita, pues esta recta
separa las dos categorías. Por lo tanto, vamos a graficar el espacio de las entradas. Ok, aquí como de costumbre tenemos las combinaciones que pertenecen a la categoría -1 como puntos rojos en el espacio de entradas, y aquí están sus correspondientes puntos correspondientes a las combinaciones bipolares, y tenemos el único punto que pertenece a la categoría positiva de color verde, como le hemos hecho tradicionalmente aquí en esta serie de videos. Y esta recta que calculó para nosotros la regla del perceptrón en esta ocasión, nos damos cuenta que pues tiene pendiente unitaria pero negativa, o sea, va a menos 45 grados respecto a la horizontal, y pasa por 1 aquí en el eje de las ordenadas. +1 es la ordenada al origen, entonces pasa por este punto y a partir de ahí va a menos 45 grados. Por lo tanto, es fácil ver que se trata de esta recta. Aquí la tenemos ya y separa efectivamente las dos categorías. Entonces, en este caso, con la regla de aprendizaje del perceptrón, encontramos un algoritmo que permite utilizar una regla de aprendizaje que es efectiva, pero al mismo tiempo nos da un criterio para determinar cuándo es que el entrenamiento debe detenerse, a diferencia de la regla de Hebb. Y una vez más, la inclusión de este término de error representa una mejora respecto a la regla de Hebb sencilla que habíamos estado viendo en el video anterior, porque como ya dijimos, introduce la idea del aprendizaje supervisado y de la existencia de un sistema externo que está enseñando a esta red. Entonces aquí empezamos a ver no solo la idea del crítico externo, sino también la idea de la automatización de este proceso en términos de los errores cometidos, así como la penalización o el premio de los pesos sinápticos en función de qué tanto contribuyen al error cometido por la red en la salida. Muy bien, amigas y amigos, hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado y que les sea muy útil. Si es así, no olviden darle like y si aún no lo han hecho, suscribirse a este canal para ver más videos como este. Espero que se encuentren muy bien y como siempre, nos vemos en el próximo video.